Hola, buenas tardes, ¿sí se escucha? Esperamos un minutito para ver si se unen más de sus compañeros y comenzamos con la clase. Igual pueden ir sacando su libro de matemáticas y vamos a trabajar a partir de la página 45. Ok, pues vamos comenzando, ya igual ahorita que sus compañeros se vayan integrando a la clase. Como les comenté, abren su libro de matemáticas en la página 45. Vamos a trabajar el día de hoy con el tema de simetría de una gráfica. Igual vamos a estar trabajando como las clases pasadas. Yo les voy a presentar un trabajo en diapositivas y ya vamos trabajando sobre él y realizando las actividades. Muy bien, pues vamos a comenzar con la presentación. Igual ya si sobre la marcha tienen dudas o comentarios o alguna cuestión, lo pueden hacer sin problema y ya pues lo resolvemos sobre la marcha para que no se queden con dudas sobre el trabajo. Si ven si ven la presentación, Sí, profe. ok, muy bien. Pues vamos iniciando. Los temas que vamos a ver el día de hoy son dos. Uno se llama simetría de una gráfica y el otro es la extensión de una gráfica. Y aunado a eso también vamos a realizar la actividad 3. Entonces, como les dije, pues ya imagino que tienen su libro de matemáticas a la mano en la página 45. Les presento la información y ya vamos trabajando sobre ello. Muy bien, empezamos primero con el tema simetría de una gráfica. Nos dice, una función f es simétrica si al doblar su gráfica por un eje de simetría, ésta se superpone, es decir, al encimarse sobre la otra queda exactamente encima. Existen dos tipos de simetrías, funciones simétricas respecto al eje de las ordenadas o y, también se llaman funciones pares, y funciones simétricas respecto al origen, también llamadas funciones impares. Algunos ejemplos de simetría respecto al eje de la y es cuando f de x nos da que en f los valores de la x nos los da negativos también. En este caso, en la primera gráfica que tenemos aquí, como podemos observar, tenemos una recta que nos dio con valores positivos y cuando nos da con valores negativos exactamente los mismos valores en la expresión o en la ecuación, nos da su inverso, o sea, el negativo. Por eso se forma este tipo de gráfica. Acá tenemos una parábola y es exactamente igual. Aquí obtenemos los resultados positivos en y acá en pero igual depende, por ejemplo, puede ser, si del lado izquierdo tenemos menos 3x
con 5 positivo, acá tenemos que tener 3 positivo en X y 5 positivo en Y. Es decir, en Y aquí nos está dando todos los valores positivos. Sin embargo, en X tenemos valores negativos hacia la izquierda y valores positivos hacia la derecha. Acá igual presentamos una otra gráfica. Igual, donde tenemos valores negativos en X y valores positivos en X. Y sin embargo, la recta, la función pues hace otro tipo de comportamiento, tiene otro tipo de comportamiento. Se fijan, son dos curvas. Aquí primero tenemos una curva de campana y luego acá hace otra y ya se tiende hasta el infinito. Y tanto del lado positivo como del lado negativo nos da exactamente el mismo. Si doblamos la mitad, aquí, si la doblamos esta mitad hacia el lado izquierdo, esta parte va a quedar sobre esta. Igual al doblar esta mitad del lado derecho sobre el lado izquierdo, nos va a dar superpuesta, va a ser exactamente la misma, va a quedar sobre o encima. Pasamos a los siguientes ejemplos. Esto es ya con simetría respecto al origen. Como si se acuerdan, vimos lo que son funciones. Decía que funciones pares e impares. Las primeras son funciones pares y estas son funciones impares. Aquí tenemos respecto al origen. El origen, si recuerdan, es la intersección entre el eje de las X y de las Y. Entonces aquí tenemos el punto origen y hacia el lado positivo nos va a dar una curva y hacia el lado negativo la curva. Si doblamos aquí esta línea, igual se va a superponer sobre la otra, o sea, es un eje de simetría, como bien lo dice. Igual en esta parte de aquí es simétrica a esta parte en los valores de X, y de aquí a acá es simétrica a esta parte y se tienden las dos sobre el infinito, las líneas hasta hacia arriba y aquí pues hacia abajo, pero es igual simétrica. En esta también, se fijan, tenemos un comportamiento simétrico, ya que se va formando la misma gráfica, el mismo comportamiento, y también es sobre el origen. Lo que tenemos aquí en esta curvatura es lo mismo que esta curvatura aquí, y esta curvatura hacia arriba es la misma que esta aquí, o sea, la inversa. Al doblar sobre el eje nos va a dar exactamente la misma. Muy bien, ahora ya lo vimos sobre las gráficas, ya lo vimos de forma visible. Ahora vamos a pasar a lo que viene siendo la simetría en las ecuaciones. Bien, para hacer el procedimiento, para determinar si f de x es o no simétrica respecto al eje y, se sigue un procedimiento. Sustituimos x por menos x en f de x, lo cual resulta en la expresión algebraica f menos x. Era lo que les comentaba en un principio. Si de un lado tenemos f de x negativo y al sustituirlo del otro lado las x negativo, entonces se va a hacer un comportamiento simétrico. En caso de que los valores no coincidan en y al sustituir las x, entonces ya no es simétrico. Número 2. Si f de x es igual a f menos x para todas las x, es decir, como les dije, menos 3x nos da con 5y y en 3x positivo nos da con 5y, entonces sí es simétrica esa. En caso de que, por ejemplo, nos dé menos 3x con 5 y en el otro nos dé 3x positivo con otro valor que no sea 5, por ejemplo, sea 8, entonces en ese caso ya no es simétrica. Ahí ya se está perdiendo esa característica. Como dice el punto 3, si no sucede así, entonces no es simétrica respecto al eje Y. Muy bien, ahora pues ya la información que viene a partir de aquí pues es de su libro, a partir de la página 45. Dice: simetría es la correspondencia exacta con relación con un centro, un eje o un plano de la posición regular de las partes o puntos de una figura o un cuerpo. Recuerda que en cursos anteriores habías estudiado la simetría de objetos. Por ejemplo, el rectángulo tiene dos ejes de simetría. Si doblamos por la mitad de forma vertical, es lo mismo hacia el lado izquierdo que hacia el lado derecho. Si
Si el eje de simetría es de forma horizontal, entonces va a ser lo mismo la parte superior que la parte inferior. Igual en este tiene dos ejes de simetría, es lo mismo arriba que abajo. Esta figura pues no tiene ejes de simetría, porque si lo dividimos a la mitad y lo queremos doblar, pues no queda exactamente lo mismo. Si dividimos de forma horizontal, pues tampoco es lo mismo arriba y abajo. Es lo mismo que sucede en las gráficas, tiene que ser hacia un lado igual que hacia el otro, perdón. Muy bien, ahora dice, encontrar la simetría en lugares geométricos se puede realizar de la siguiente manera. Para eso, simetría con respecto a X. Es muy importante que tomen en cuenta esto. Simetría con respecto a X. O sea, sobre X. X, recuerden que es la recta que va de forma horizontal en el plano. Dice, una ecuación es simétrica con respecto al eje X si la ecuación no se altera al sustituir el valor de Y por el de menos Y. Es decir, si para cada punto P, X, Y que le pertenezca también le pertenece al punto X en menos Y, era lo que les comentaba. Si en valor, aquí es inverso a lo que les decía. En el otro yo les estaba comentando que si teníamos un valor X y un valor menos X, entonces Y tenía que ser positiva o negativa, pero también Y tenía que ser positiva o negativa, dependiendo cómo sea en el primer punto. Si aquí teníamos menos 3X y 2Y, acá tenía que ser 2X positivo igual 2Y. Y aquí es inverso. Tiene que ser XY y el otro tiene que ser X menos Y. Por ejemplo, 3 y 3 en X y acá puede ser menos 2 y 2. Pero en caso de que estos valores en Y sean diferentes, pues no serían simétricos. Por ejemplo, si tenemos la ecuación Y al cuadrado es igual a 3X, al darle valor a X como X igual a 3, tenemos Y es igual a raíz cuadrada de 3X. Y es igual a raíz cuadrada de 3. Como dijimos aquí, le vamos a dar valor de 3. Va a ser 3 por 3, nos da 9. Raíz cuadrada de 9, Y es igual a 3. O bien, Y es igual a 3 y Y es igual a menos 3. En este caso, se puede observar que los puntos 3 con 3, o sea, el valor de Y va a ser 3. Perdón, el valor de X va a ser 3, que es el que estamos dando aquí. Y el valor de Y ya lo tenemos aquí. Como viene de una raíz, todos los valores que vengan de una raíz siempre va a ser un resultado positivo y uno negativo. En este caso nos dio 3. Entonces tenemos 3 positivo y 3 negativo. En este caso, pues sí nos va a dar una simetría en la ecuación. Al sustituir Y por menos Y se tiene menos Y al cuadrado es igual a 3X, y al elevar al cuadrado la Y se tiene Y al cuadrado es igual a 3X. Por ejemplo, verifica si la ecuación Y al cuadrado menos 3X más 2 es igual a 0, es simétrica. Aquí tenemos la solución. Al sustituir el valor de Y por Y en la ecuación se tiene menos Y al cuadrado menos 3X más 2 es igual a 0. Y al cuadrado menos 3X más 2 es igual a 0. Como la ecuación resultante al sustituir Y por menos Y es equivalente a la original, se comprueba que sí es simétrica con respecto al eje de las X. Es lo que comentábamos aquí. Si al hacer la sustitución de valores en la ecuación nos da un punto positivo, un número negativo y uno positivo, pero es el mismo en el punto 3X o 4X, etcétera, entonces va a ser simétrica. En este caso, con la primera nos estaría formando la mitad de la gráfica esta, y ahora nos dice aquí que vamos a sustituir Y por menos Y. En ese caso ya nos está dando la inversa, que es esta otra parte. Ahora pasamos al siguiente ejemplo. Otro ejemplo, verifica si la ecuación 5x al cuadrado más 4x menos 3 es simétrica. Ok, la solución. Al sustituir el valor de Y por menos Y, en la ecuación se tiene 5 por menos Y al cuadrado más 4x menos 3 igual a 0. Aquí, si se fijan en esta parte, se hace positivo. 5 por Y positivo al cuadrado más 4x menos 3 igual a 0. Esto se hace positivo para tener los dos valores, tanto el negativo como el positivo. Pero si se fijan, si hacemos un número negativo por un número negativo nos va a dar positivo. O sea, aquí Y estamos descomponiendo ese valor. Es decir,
nosotros tenemos y elevado al cuadrado. Y eso, y elevado al cuadrado es igual a decir y por y. Y por y. Y si recuerdan aquí, un negativo por un negativo, en este caso negativo por negativo, pues nos va a dar un número positivo, por eso se convierte aquí a positivo. En este caso, si llegamos a la primera ecuación, entonces se puede decir que sí es simétrica. Como dice aquí, de este sí es simétrica. Muy bien, pasamos a otro ejemplo más. Este ya es una simetría con respecto al eje de las y, o sea, va a salir hacia arriba la pronunciación de la gráfica. Dice, una ecuación es simétrica con respecto al eje y si la ecuación no se altera, sustituir el valor de x por el de x. Es el primer ejemplo que les comentaba. Podemos tener 3 en x y 3 en x, pero nos va a dar un valor positivo y uno negativo. Aquí tenemos los dos puntos que van a salir en esta. El primer punto, el valor de x va a ser positivo y en el segundo punto va a ser negativo. Es lo que hacemos con la tablita. Si recuerdan, aquí voy a ponerla. Por ejemplo, en esta tablita, cuando nosotros estamos dando los valores en y, que nosotros los ponemos, va a ser menos 3, bueno, aquí para que se vea, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Perdón, aquí no es, aquí es x y nosotros tenemos que sustituir para encontrar los valores en y. Y aquí si aquí tenemos en un menos 2, si aquí tenemos un menos 2 y acá nos da por ejemplo un 3, acá en 2 positivo, al hacer la operación nos tiene que salir un 3 positivo. Si aquí nos da un 2 en menos 1, acá en 1 nos tiene que dar 2 y aquí en 0 pues nos tiene que dar un 0. Si se fijan, aquí va a ser la curvatura, llega al origen 0. Ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo que nos muestra en la misma tablita para que les quede un poco más claro. Dice, por ejemplo, si tenemos la ecuación 2x al cuadrado más 3, al darle un valor a x como x igual a 2, tenemos 2 por 2 al cuadrado menos 3. El cuadrado de 2 es 4. 2 por 4 menos 3 va a ser 2 por 4, 8, menos 3, 5, y es 5. Al darle ahora el valor de x en menos 2, por ejemplo, estamos haciendo con menos 2 y con 2. Se fijan aquí, dice 2 por menos 2 al cuadrado menos 3 va a ser menos 2 por menos 2, 4. Entonces 2 por 4, 8, menos 3 nos va a dar 5. Pero aquí ya lo hicimos con el valor 2 positivo y 2 negativo, como les comentaba aquí. En este caso, si aquí tenemos menos 2, nos dio 5. Y acá pues nos dio 5 también. Y tenemos dos puntos ya encontrados. El punto menos 2x con y el punto 2x con 5y. Y aquí ya se muestra cómo se va graficando esto con los demás valores. Por ejemplo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y va tomando este comportamiento. Dice, por ejemplo, verifica si la ecuación y menos 4x al cuadrado más 2 es simétrica. Dice, al sustituir el valor de x por x en la ecuación, se tiene menos 4 por menos x al cuadrado más 2, menos 4 por x al cuadrado más 2, menos 4x al cuadrado más 2. Aquí es lo que les comentaba, tenemos que tomar un número positivo y un número negativo. Como la ecuación resultante al sustituir x por menos x es equivalente a la original, se comprueba que sí es simétrica con respecto al eje x. Aquí tenemos finalmente otro ejemplo. Dice, verifica si la ecuación de y es igual a 5x al cuadrado menos 4 es simétrica. Para eso sustituimos el valor de x por menos x en la ecuación y se tiene 5 por menos x al cuadrado es menos 4. Elevamos esto al cuadrado y nos da x al cuadrado y llegamos. Entonces, si al sustituir, pues sí va a ser simétrica porque llegamos al mismo resultado que como nos los da al principio.
Muy bien, y finalmente pues tenemos otro ejemplo, pero este es vimos una que era con respecto al eje de las X, la que nos daba una parábola así. Y lo vimos otra con respecto al eje Y, que nos daba la parábola acá de este lado. Y ahora vamos a ver una con respecto al origen, que es la que sale de aquí. El punto es simétrica hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. Dice, dice, para saber si una gráfica es simétrica con respecto al origen, si al pasar por cada punto P en XY, también lo hará cada punto en P menos X y menos Y. Es decir, aquí ya no solamente es sobre un término, o sea, sobre X te da en Y menos Y. O X nos da en menos Y y en Y. Y en este caso ya tiene que ser un punto positivo y un punto totalmente opuesto, negativo. Por ejemplo, si tenemos la ecuación x al cuadrado más y es igual a 25, al cambiar el valor de x por menos x y el valor de y por menos y, tenemos que va a ser x al cuadrado más y al cuadrado menos 25 es igual a menos x al cuadrado menos y más menos y al cuadrado igual a menos 25. Al hacer esta verificación nos damos cuenta que del lado izquierdo es exactamente a la del lado derecho, entonces sí es simétrica. Aquí tenemos, bueno, aquí ya se va resolviendo con respecto a 0, que es el origen. Y a la hora de graficar esa ecuación, pues nos da esta gráfica. Otro ejemplo dice, verifica si x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 9. Para eso tomamos otra ecuación. Del lado izquierdo tomamos esa, ponemos tal cual x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. Y del lado derecho ponemos los negativos, o sea, menos x y menos y. Si se fijan, aquí tenemos x al cuadrado más y al cuadrado menos 9 es igual a menos x al cuadrado más menos y al cuadrado menos 9. En este caso pues pasamos directamente a la ecuación, y de este lado al elevar al cuadrado un negativo nos da positivo, igual en menos y. Al elevar al cuadrado nos da positivo, perdón, y tenemos que la del lado izquierdo es igual a la del lado derecho, entonces quiere decir que sí es simétrico porque corresponde una de un lado como el otro. Aquí finalmente tenemos otro ejemplo y hacemos exactamente lo mismo. Esta ecuación la ponemos del lado izquierdo, que es aquí, la pasamos directamente. Si se fijan, aquí el 28 lo tiene positivo, lo pasamos del lado izquierdo y pasa como negativo. Entonces aquí está 3x al cuadrado más 4y al cuadrado menos 28. Y del lado derecho sustituimos las variables x por menos, les agregamos el signo, como nos dice aquí en este punto, para obtener el otro punto. En este caso es 3 por menos x al cuadrado más 4 menos y al cuadrado menos 28. A la hora de elevar estos al cuadrado nos va a dar positivo, y del lado izquierdo nos queda exactamente la misma ecuación que la del lado derecho. Entonces quiere decir que sí es simétrica. En caso de que aquí nos diera, por ejemplo, ya otro valor que no fuera 3x, que nos diera otro, por ejemplo, menos 3x al cuadrado y de este lado 3x, entonces ya no es simétrica porque ya está cumpliendo que lo que sea del lado izquierdo va a ser lo mismo del lado derecho. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de esto? ¿Tienen algún comentario? Igual si no quieren hablar, pueden escribir. Ok, Valeria, muy bien. Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Si nos dicen evalúa la siguiente, a ver, vamos a insertar aquí una ecuación. Si nos dicen x cuadrado más y cuadrado igual a 49. Y aquí tenemos la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 49. Si nos dicen a nosotros en el examen, valida si esa ecuación es simétrica. Ok, lo que tenemos que hacer primeramente, vamos a pasar del lado izquierdo el 49. Como está positivo lo pasamos negativo.
nos va a quedar de la siguiente forma. Perdón. Nos va a quedar menos 49 igual a 0. Y ahora nos dice, el siguiente paso para validarla es sustituir los valores de x y de y por sus negativos. O sea, va a ser exactamente la misma ecuación. Podemos tomarla así tal cual. Y estos valores los vamos a sustituir, pero en el lado derecho. Aquí vamos a tener por menos, porque sustituimos, si recuerdan. Y aquí va a ser menos y. Ahora lo que vamos a hacer para el siguiente paso, pegamos exactamente la misma ecuación. Si se fijan, al elevar al cuadrado menos x es menos x por menos x. Menos x por menos x, ¿qué resultado nos va a dar? Nos va a dar x positiva. Entonces aquí ya tenemos x al cuadrado. Tenemos x al cuadrado. Y ahora hacemos lo mismo con el siguiente. Va a ser menos y por menos y. ¿Cuánto nos va a dar en este caso? Menos y por menos y. Ok, entonces ya llegamos a esta y positiva. Y el último pues lo pasamos tal cual igual. Si se fijan, ya tenemos la ecuación, que es exactamente del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces esta sí es una función simétrica. Sí es una función simétrica. ¿Tienen alguna duda con este ejercicio? Ok, muy bien. Entonces, pues es básicamente la teoría. Con esto cerraríamos el tema de simetrías de una gráfica. No está muy complicado como nos lo presenta ahí en el libro. Igual voy a dejar una actividad. No va a estar complicado. Va a ser para que verifiquen ecuaciones, pero igual ya se las estaré subiendo enseguida acá a Classroom. Ok, continuamos con el siguiente tema. El siguiente tema empieza a partir de la página 49. Se llama extensión de una gráfica. ¿Alguien sabe qué significa extensión de una gráfica? ¿Alguien tiene idea? Ok, aquí les voy a poner un pequeño ejemplo. ¿Qué nos quiere decir con extensión de una gráfica? Supongamos que aquí tenemos nuestra gráfica. Esta es nuestra gráfica, nuestro plano cartesiano. Y nos dice que una recta pasa por este punto. Y nos dice que una línea pasa por este punto. La extensión de la gráfica nos va a indicar hasta dónde llega esta línea. Si por ejemplo se corta aquí, o si se corta acá, ahí nos va a decir, o si va hasta el infinito, o sea que nunca se corta. Eso nos va a dar la extensión de una gráfica, a eso se refiere. Vamos con la
con la información nos dice: los intervalos de variación para los cuales los valores de x y de y son reales son la extensión de una gráfica. Existen ecuaciones cuyas gráficas son líneas o curvas continuas, es decir, no tienen interrupciones y van desde menos infinito hasta infinito, o sea, nunca se acaba la línea o la gráfica, tiende a infinito, todos los valores, y no se va a cortar en ningún punto. Por ejemplo, de estas ecuaciones son todas aquellas cuya potencia máxima en x es 1 o 2, como y es igual a 3x, u otra que dice y es igual a 2x al cuadrado menos 4x más 3. Estas dos gráficas son infinitas, nunca se van a interrumpir y van desde menos infinito hasta infinito. Luego nos dice, por ejemplo, dice, existen ecuaciones cuyas gráficas son discontinuas, es decir, en un momento se terminan. No, o sea, no se puede hacer hasta menos infinito hasta infinito porque ya se interrumpieron, ya se cortaron. Tienen un inicio y tienen un fin esas gráficas. Dice, y esas son las ecuaciones racionales. Recuerden que racionales son todas las ecuaciones, bueno, todos los números que son fraccionarios, todas las fracciones, ecuaciones en fracción. Dice, por ejemplo, 2x más 3 sobre x menos 5. Por ejemplo, al darle el valor a x5, la gráfica se vuelve discontinua, es decir, ahí ya no va a corresponder, ya que el denominador se haría 0. Por decir, aquí arriba va a ser 2 por 5, 10 más 3 va a ser 13 sobre 5 menos 5 va a ser 0. Recuerden que una ecuación que se divide sobre 0, esa ecuación ya no, esa operación ya no existe, va a dar error. Siempre que dividamos un número sobre 0 nos va a dar error. Por eso aquí nos dice que es discontinua, o sea, ahí termina. Ya no se puede hacer, ya no puede ser ni menos ni más. Y como la división, como dice aquí, y como la división entre 0 no está definida, en el punto x5 no hay gráfica para esta ecuación, es decir, ahí termina. Para sacar las extensiones de una gráfica en x se hace el siguiente procedimiento: se despeja la variable y para encontrar la extensión de la variable x. Luego después se determinan los valores de x en los cuales los valores de y son números reales. Los números reales son únicamente positivos y va del 0 hasta infinito. Muy bien, dice, calcularemos los intervalos para y siendo este procedimiento. Se despeja la variable x para encontrar la extensión de la variable y. Se determinan los valores de y en los cuales los valores de x son números reales. Es decir, para el procedimiento, para calcular los intervalos en x es el procedimiento contrario a este. En el otro se despejaba la variable x, la variable y en este se despeja la variable x. Dice, se despeja la variable x para encontrar la extensión de la variable y. Se determinan los valores de y en los cuales los valores de x son números reales. Por ejemplo, encuentra la extensión de la variable x y y para la ecuación 2x más 4y es igual a 8. Solución. Se despeja la variable y para encontrar la extensión de la variable x. Por ejemplo, aquí tenemos 2x más 4y igual a 8. En este caso tenemos que despejar la variable y. Entonces lo que vamos a hacer es pasar 2x positivo hacia el lado derecho, y como está positivo pasa del otro lado negativo, y ya tenemos 4y es igual a 8 menos 2x. Para sacar este 4 de aquí y dejar despejada y, como está multiplicando a y, va a pasar del otro lado dividiendo y nos queda 8 menos 2x sobre 4. En este caso hacemos la división, 8 sobre 4 nos da 2 y menos 2 sobre 4 nos da menos 0.5 porque 2 es la mitad de 4 de x. El intervalo de valores que puede tomar la x es desde menos infinito hasta infinito, es decir, cualquier valor del conjunto de los números reales, porque aquí en este punto ninguno nos va a dar, siempre tenemos este 4. En caso de que fuera un 0 aquí en esta división, entonces automáticamente ahí ya terminaría la ecuación, sería discontinua. Ahora ya obtuvimos los valores de y. Ahora para x se hace lo inverso.
se despeja la variable x para encontrar la extensión de la variable y, que era lo que vimos, las dos extensiones, una es para la variable x y otro para la variable y. Si yo les digo, despeja la variable y para encontrar la extensión de la variable x, si les doy este ejemplo, entonces ustedes tienen que despejar, si les digo la variable x, se despeja la variable y para encontrar la extensión de la variable x. Si yo les digo, encuentren la extensión de la variable x, tienen que hacer este procedimiento, despejar y, o sea, el contrario de x. Si les digo, hagan el proceso para encontrar la extensión de la variable y les doy la ecuación, ustedes tienen que sacar el contrario de y, que es la x en este caso. Vamos a hacer lo siguiente, dejamos del lado izquierdo la variable que tiene x y pasamos del lado derecho lo que tiene variable y. En este caso tenemos 4 positivo en y va a pasar negativo, tenemos 8 menos 4y. Y acá tenemos un 2, para despejarlo de x lo pasamos del lado derecho y nos va a quedar 8 menos 4y sobre 2, nos da que 8 sobre 2 nos da 4 y menos 4 sobre 2 nos da menos 2y. Entonces, como tenemos un 2 aquí y no es un 0, entonces no nos da una gráfica discontinua y nos dice aquí que va a ser desde menos infinito hasta infinito, cualquier valor nos va a dar un número real. Ahora pasamos al siguiente ejemplo. Dice, por ejemplo, encuentra las extensiones de la variable x y y para la ecuación 3x menos y menos 6. Esto es otro ejemplo igual a este. Tenemos que hacer los dos. Si nos dice, encuentra la variable de x, tenemos que despejar y. Para despejar aquí de esta la variable y, nos va a quedar 3x al cuadrado. Aquí pasamos del lado derecho y nos queda positivo, entonces aquí este va a ser un menos 6, 3x al cuadrado menos 6 es igual a y. El intervalo que puede tomar x va desde menos infinito hasta infinito, porque no nos da un error en la resolución, entonces está bien aquí. Luego ahora se despeja la variable x para encontrar la extensión de la variable y. 3x al cuadrado menos 6y es igual a y. Esto nos queda que 3x al cuadrado, como está negativo, va a pasar del lado derecho positivo. 3x al cuadrado igual a y más 6. Como aquí tenemos un x al cuadrado, primero pasamos hacia el lado derecho el 3 que está multiplicando y va a pasar dividiendo. En este caso nos dice x es igual a raíz cuadrada, que esta la utilizamos para eliminar la potencia que tenemos aquí. Si está en potencia lo pasamos como raíz cuadrada. En este caso la raíz cuadrada de y más 6 sobre 3. El intervalo de valores que puede tomar la y es de menos 6. ¿Por qué menos 6? Porque si aquí tenemos menos 6 más 6 nos da 0. 0 sobre 3. En este caso nos va a dar 0 sobre 3. Es una indeterminación. Entonces, ya que si ponemos un valor menor a menos 6, por ejemplo, menos 7 aquí, menos 7 más 6 nos da menos 1, menos 1 sobre 3 nos va a dar menos 1 tercio. Y acuérdense que no se pueden sacar raíces cuadradas a números negativos. Nunca, 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 nunca se puede hacer eso. Si tienen ustedes una raíz de un número negativo, ahí termina ya la resolución, ya no pueden hacer más. En este caso menos 1 tercio, la raíz se hace negativa y no se puede calcular el valor, o sea, ya ahí queda. Por eso nos dice, el intervalo de valores puede tomar la y desde menos 6, que sí se puede hacer, menos 6 más 6 nos da un 0 sobre 3, entonces ahí sí se puede sacar. Pasamos al siguiente ejemplo, es exactamente lo mismo. Calculamos primero para dice de x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25, se despeja la variable y para la variable x. En este caso nos queda raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado. El intervalo de valores que puede tomar la x es de menos 5 hasta más 5, porque si aquí en este tenemos un menos 5 al cuadrado, ya va a ser 25, pero si tenemos un 6 no podemos hacer 25 menos 30, porque tendríamos menos 5, y acuérdense, a números negativos no le podemos sacar raíz. Es exactamente lo mismo del lado derecho, por eso nos da ese ejemplo, para tratar de entender eso. No es muy complicado. Ya con el 6 pues se hace va a resultar un número negativo, porque está rebasando el número de la izquierda. Con valores más pequeños como el 5
el 4, el 3, pues sí, porque sí podemos hacer 25 menos 9, pues nos da 16. A 16 sí le podemos sacar raíz cuadrada y es 4. Por eso tenemos que tener en cuenta eso. Muy bien, ahora vamos a hacer las actividades. Si quieren, saque en su libro, en la página 51, pues aquí ya están las soluciones de las actividades de la página 51 y 52. Nos dice, encuentra las intersecciones con los ejes X y Y. Ok, aquí, bueno, antes que todo, ya tienen todos su libro en la página 51. Ok, les voy a explicar aquí el proceso para la solución porque no creo que no tienen espacio ahí para contestarlo todo. Entonces si quieren se los explico y ya ustedes lo pasan a su libreta enseguida con más calma. Igual yo les voy a subir la actividad a Classroom. Les voy a subir esta presentación y ya ustedes de ahí hacen sus actividades en la libreta. Ok, para la primera dice, encuentra las intersecciones con los ejes X y Y. Ok, aquí tenemos 6x menos 3y menos 12 igual a 0. Para la intersección X se hace y igual a 0. Entonces vamos a tener 6x menos 3 por 0, que es de esta y, es igual a 12. Entonces tenemos que x es 12 sobre 6. Porque al multiplicar 3 por 0, pues nos da 0. Y va a quedar x... va a quedar 6x igual a 12. Para eliminar ese 6, pues lo pasamos hacia el lado derecho dividiendo y nos va a quedar 12 sobre 6. X nos va a dar igual a 2. Para la intersección con y se hace x igual a 0. Entonces vamos a multiplicar ahora 6 por 0 y nos queda menos 3y igual a 12. Para eliminar este menos 3 lo pasamos del lado derecho dividiendo. Va a quedar y es igual a 12 sobre menos 3. Y nos queda que y es igual a menos 4. Y aquí ya tenemos el resultado. Si yo les digo, encuentren las intersecciones con los ejes X y Y, quiere decir que la intersección va a ser en los ejes, o sea, va a ser en 0. Si yo les digo para X van a convertir y en 0 y para Y lo van a convertir X en 0 y ya van a tener el punto de la intersección que va a ser en X, el punto de intersección va a ser en 2 y Y va a ser en menos 4. Para el siguiente ejercicio dice 4x más 2y menos 16. Vamos a despejar para encontrar en las x, vamos a despejar con un 0, acuérdense, un 0 en y. Para eso hacemos 4x más 2 por 0 es igual a 16. La y, por ejemplo, la estamos eliminando. Aquí va a quedar 16 sobre 4 por x, el 4 lo pasamos dividiendo y tenemos el primer punto, va a ser x en 4. Para la intersección con y se hace x igual a 0. Entonces vamos a tener 4 por 0 más 2y igual a 16. Entonces para despejar el valor de y va a ser 16 sobre 2 es igual a 8. Entonces ya tenemos el punto de intersección de esta ecuación y la intersección va a ser en x4 y en y va a ser en el punto 8. ¿Ok? Pasamos al siguiente ejercicio. 2x al cuadrado menos 9y menos 72 es igual a 0. Vamos a hacer lo siguiente. Para las x, pues para encontrar x, eliminamos la y poniendo un 0, multiplicándolo por 0. Y va a ser 2x al cuadrado menos 9 por 0 igual a 72. Vamos a tener aquí que x cuadrada es igual a 72 sobre el 2 que pasamos dividiendo. Va a ser 72 sobre 2, 36. Para eliminar la raíz cuadrada, pues para eliminar esta potencia al cuadrado, lo pasamos como raíz cuadrada y va a ser x igual a raíz cuadrada de 36. La raíz cuadrada de 36 es 6. Para la intersección con y se hace x igual a 0. Va a ser 2 por 0 al cuadrado y va a quedar 0. Y va a quedar menos 9y igual a 72. Y va a quedar y es igual a 72 sobre menos 9. El menos 9 lo pasamos lo teníamos del lado izquierdo y va a pasar
dividiendo porque estaba multiplicando, y al hacer la operación nos queda menos 8. Entonces la intersección de esta ecuación va a ser en 6 con menos 8. ¿Tienen alguna duda de estos puntos? ¿O si les está quedando claro? Ok, pasamos a la siguiente ecuación. Es 3x al cuadrado más 15y menos 75 es igual a 0. Para sacar el valor para obtener x, lo que tenemos que hacer es eliminar la y cambiándola por el 0. Y hacemos lo mismo, el 15 multiplicado por 0 se elimina y nos va a quedar 3x al cuadrado es igual a 75. Para eso vamos a pasar el 3, como está multiplicando pasa dividiendo, va a quedar x cuadrado 75 entre 3 y nos da 25. Para eliminar la potencia al cuadrado vamos a sacar la raíz cuadrada del lado derecho y nos queda x raíz cuadrada de 25. En x nos va a dar 5. Para la intersección con y se hace x igual a 0. Va a ser 3 por 0, 0. Y va a quedar menos 15y igual a 75. Y es igual a 75 sobre menos 15. Es igual a y igual a menos 5. Pasamos a las siguientes. Tenemos que calcular la simetría. Aquí tenemos, a ver, van a ser, este es el punto número 2 y vamos a verificar si es simétrica con respecto a x, si es simétrica con respecto a y y si es simétrica con respecto al origen. Si recuerdan, con respecto a x es cuando nos dio la parábola del lado derecho, que venía así. Cuando es con respecto a y tiene que ser hacia arriba, y cuando es en el origen es un círculo o tiene que darnos el punto en el origen. Muy bien, para y al cuadrado igual a 5x, para la simetría de x se sustituye y por menos y. O sea, cuando queramos encontrar la simetría o nos pidan encontrar la simetría, vamos a sustituir los valores de x y de y. En este caso vamos a empezar con simetría de x, por eso vamos a sustituir la y por la menos y. En este caso tenemos y al cuadrado es igual a 5x. Aquí vamos a sustituirla y nos va a dar menos y al cuadrado es igual a 5x. Menos por menos nos va a dar más, por eso tenemos aquí y al cuadrado es igual a 5x. Entonces sí queda igual que la original. Esta sí es simétrica con respecto a x. Ahora vamos a la simetría con respecto a y. Entonces aquí en el libro le vamos a poner que sí es simétrica con respecto a x. Pasamos ahora a ver si es simétrica con respecto a y. Para la simetría de y se sustituye x por menos x. Va a ser y al cuadrado es igual a 5 por menos x. Y cuadrado es igual a menos 5x. Entonces ya no nos quedó igual. Ya no queda que y al cuadrado es igual a 5x, es diferente, acá nos dio negativo, entonces no es simétrica con respecto a y. Para la simetría ahora pasamos a la simetría con el origen. Para la simetría con el origen se sustituye x por menos x y y por menos y, es decir, vamos a sustituir las dos, acuérdense, en esta se sustituyen los dos. Aquí tenemos menos y al cuadrado es igual a 5 por menos x. Y al cuadrado pues sí nos da menos y al cuadrado, pues sí nos da y al cuadrado, porque menos por menos nos da más. Pero sin embargo acá al hacer la operación de menos 5 por de 5 por menos 5x, 5 por menos x, nos da menos 5x y no queda, o sea, no es simétrica en el origen. Tenemos que encontrar siempre si es simétrica en x, en y y en el origen. En este caso esta es solamente en x. En y y en el origen no es simétrica. Ahora pasamos al... Bueno, de esta sí la entendieron. Igual ustedes ya checan la B, la C y la D porque ya se nos está acabando el tiempo. Nos quedan escasos 5 minutos. Igual ahí ya están las indicaciones. Igual ustedes las van a pasar a su libreta. Ya cuando la estén pasando pues ustedes lo analizan y ya van a ver que sí es simétrica. Tiene que coincidir esta ecuación en x o la ecuación en y o la ecuación en el origen con la que está en la parte de arriba, y si coinciden
es simétrica, pero solamente va a ser en X, en Y o en el origen. Y tenemos los 4 ejemplos. Igual ya ustedes analizan el B, el C y el D, pero estas son las respuestas. Aquí les dicen si es simétrica, si no es simétrica, etcétera. Muy bien, pasamos a la siguiente actividad, que es la 3. Esa está en la página 52. Y esa dice, en tu cuaderno determina la extensión de las variables en las siguientes ecuaciones, es decir, de qué punto a qué punto. Tenemos x al cuadrado es igual a 6y. Para obtener la extensión de x se despeja y nos queda y es igual a x al cuadrado sobre 6. Se puede dar cualquier valor a x, entonces x va a tender de menos 6 hasta el infinito, es decir, aquí como no nos dio un 0, entonces no se rompe ni nada. Esta sí es del infinito. Para obtener extensión de y se despeja x. Entonces va a quedar x es igual a la raíz de 6y. Como ya la teníamos sustituida acá en la parte de arriba. En la segunda en la primera, para encontrar el valor de x, sustituimos a la y. Despejamos y, que tenemos aquí y. 6 por y igual a x al cuadrado. Al despejar y nos queda x al cuadrado sobre 6. Esta sí se puede, ¿cómo dice? Sí tiene una extensión de menos infinito al infinito. Ahora para obtener la extensión de y se despeja x. Como x ya no lo está dando aquí, solamente vamos a pasar la raíz hacia el lado derecho. Y por eso nos queda x es igual a raíz de 6y. Como es una raíz cuadrada, los valores de y tienen que ser mayores o iguales que 0. Ya que si se dan negativos, quedaría la raíz negativa. Y recuerden que la raíz negativa no existe, o sea, no se puede sacar. Por eso esta dice, tiende de 0 hacia el infinito positivo. Igual la B, aquí ustedes, aquí vamos a analizar lo mismo. Tenemos y al cuadrado es igual a menos 8x. Ahora vamos a obtener la extensión en x. Para eso vamos a despejar la y. Como ya tenemos y al cuadrado del lado izquierdo, simplemente pasamos la raíz en el lado derecho para eliminar esta potencia. Y nos va a quedar y es igual a raíz de menos 8x. Como es una raíz cuadrada, los valores de x tienen que ser menores que 0, ya que al multiplicar por menos 8 el resultado se hace positivo. Si recuerdan, dijimos que por ejemplo si aquí tenemos menos 8, al multiplicarlo por menos 1 nos va a dar 8 positivo. Menos 8 por menos 2 nos va a dar menos 16. Nos va a dar 16 positivo. Todos los números negativos aquí en x sí se puede realizar porque nos daría la raíz de un número positivo. Por eso aquí nos dice, tienen que ser menores que 0, ya que al multiplicar por menos 8 el resultado se hace positivo. Por eso dice x es igual va a ser de menos infinito a 0, porque si ya ponemos aquí números positivos, ese valor se hace negativo y no le podemos sacar raíz cuadrada a un número negativo. Para obtener extensión de y se despeja x. Aquí en este caso, vamos a x es igual a y cuadrada sobre menos 8. Se puede dar cualquier valor a y, o sea, aquí en este caso, pues va a ser desde menos infinito hasta infinito. Solamente cuando tengamos raíces acá de este lado es cuando ya se vuelve una indeterminación. Igual ustedes analizan el punto C y el punto D, es exactamente lo mismo. Ustedes se van a ir dando cuenta que es el rango de dónde a dónde van. Ok, ya una vez que contesten eso, pues aquí tienen actividad para que la vayan. Bueno, yo la voy a subir a Classroom, igual ahí les voy a poner las actividades. Para concluir la actividad, lo que tienen que subir a Classroom, cuando yo suba la actividad, van a contestar el cuadro que dice ¿de qué te das cuenta? De la página 39. Luego van a leer y analizar de la página 39 a la 44, nomás para reforzar los conocimientos. Eso ya lo vimos anteriormente en la clase pasada. De ahí vendrán preguntas para el examen, o sea, de ejercicios que vienen en esas páginas voy a poner en el examen. Nomás para que le den una repasada, no necesitan apuntarlo en su libreta. Lo del inciso C dice, van a leer de la página 45 a la 48 y van a contestar en la libreta las siguientes preguntas. ¿Qué es simetría? ¿Qué es simetría con respecto a x?
y anotar el ejemplo de la ecuación y la solución de la página 45. Después van a copiar el ejemplo de la página 46 sin la gráfica. Van a copiar el ejemplo y gráfica de la ecuación simétrica con respecto al eje Y de la página 47 y van a... Bueno, aquí le puse leer y entender, pero como ya lo analizamos, pues ya nomás con que le den una leída, ya con eso estarían completando. Y esto de aquí, esto es lo que les voy a tomar como apuntes de esta clase, de la clase virtual, para que estén atentos. Es lo que tienen que subir nada más. Entonces, pues, por mi parte sería todo. ¿Tienen alguna duda? No, profe. Ok, muy bien. Igual ahí ya tienen las actividades resueltas del libro y ya les expliqué. Igual si tienen alguna duda me pueden preguntar por mensaje o algo y ya yo les estaré resolviendo su duda. Ahorita nomás permítanme 5 minutitos, bueno, 2 minutitos en lo que les tomo, en lo que tomo la asistencia. Igual aquí voy a ver quiénes están conectados y ya con eso veo quién asistió y quién no. Igual el video de esta clase pues lo estaré subiendo en el grupo que tenemos en Facebook. Si alguien tiene una duda o quiere revisarlo, pues ahí está. Igual, como les comenté, la presentación la estaré subiendo a Classroom junto con las actividades que tienen que hacer para completar esta actividad. Entonces, si nadie tiene duda, pues aquí terminaríamos con la clase. ¿Alguien tiene algún comentario o algo que quiera decir? De mi parte no, profe. Ok, muy bien. Muy bien, entonces pues si no tienen dudas sería todo. Que tengan bonita tarde, descansen, hasta luego.